Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, por favor. Hechos 16, 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos había llamado para que les anunciáramos el Evangelio. Vamos a orar. Padre, le ruego, mi Dios, en nombre de Cristo, que usted nos guíe en esta tarde y que aprendamos, Señor, de su palabra, que prestemos atención a ella. Y si hay alguien, Señor, que aún no ha sido salvo, que el día de hoy sea el día de su salvación. Obre, Señor, a través de su Santo Espíritu en cada corazón. Quite, Señor, mi torpeza. Lléneme, Señor, de su Espíritu. Y ayúdame, Señor, a saber expresar adecuadamente, Señor, de una manera adecuada tu palabra. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El apóstol Pablo había empezado su viaje misionero con Silas. El primer viaje misionero que el apóstol Pablo había comenzado fue con Bernabé, pero el segundo viaje misionero que él realizó fue con Silas. Bernabé se apartó y el apóstol Pablo continuó su viaje visitando a los hermanos. Llegamos al lugar donde el apóstol Pablo está yendo a evangelizar, a predicar, y encontramos que no en todo lugar se le había abierto puertas para el evangelio. Pero es interesante notar, en el verso 8 dice: y pasando junto a Misia, sí, descendieron a Troas. Descender a Troas, hermanos, a lo mejor ustedes han escuchado el siguiente nombre: Troya. ¿Alguien sabe de Troya? Si alguien ha visto la historia o ha leído la historia, no les voy a decir que se han mirado la película de Troya porque me van a levantar la mano, pero ¿han leído un poco la historia de Troya? Sí, ahí están algunos, sí. Bueno, Troya, hermanos, era un área una ciudad, que los grandes conquistadores, por ejemplo, Alejandro Magno, Jerjes, Julio César y algunos otros militares llegaban el anhelo, la visión de ellos era llegar a Troas y conquistarla. Ahora, el apóstol Pablo, en el tiempo de los romanos, esta área está conquistada, por supuesto, por los romanos. Él llega a Troas o a Troya, y estando estando en esta área, entonces se le mostró a Pablo una visión. Quiero hablarles, hermanos, acerca de la visión y el llamamiento del apóstol Pablo a ir hacia Macedonia. La visión y el llamamiento. Primera cosa que podemos encontrar es lo siguiente: dice la Escritura: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cuál es la visión, hermanos, que el apóstol Pablo está teniendo en este lugar? Aquellos grandes conquistadores, Alejandro Magno, Julio César, Jerjes o Artajerjes, ven esta ciudad, ven este lugar, y la visión de ellos es ir a conquistarles. Pero en este lugar el apóstol Pablo tiene una visión totalmente diferente. No era ir a atrapar a los hombres y hacerlos esclavos. No, la visión del apóstol Pablo la encontramos en lo siguiente. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie. Lo que el apóstol Pablo, hermanos, ve es a un hombre. La visión del apóstol Pablo mira a un hombre.
Él vio a un hombre, esa es la visión del apóstol Pablo. Mira a un hombre clamando, a un hombre necesitado. Él vio a este hombre. Esa es la visión que necesitamos hoy en nuestro tiempo. En todas nuestras dificultades, en la cuestión política, económica, social, eclesiástica, etcétera, necesitamos ver más allá de los problemas, necesitamos ver a los hombres. Es una necesidad urgente, porque ¿qué es lo que nosotros vemos? Por ejemplo, el día de ayer, hablando por la tarde, visitamos a algunos familiares y hablando en cuestión de el siguiente presidente en turno, empiezan los corazones a afligirse y a pensar en los problemas. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a acontecer? Y empiezan a afligirse los corazones porque se centra en todo ello. Mire, todo el ser humano estamos tan rodeados, hermanos, de problemas porque vivimos en un mundo caído. Y el Dios de este siglo, el diablo, él levanta polvaderas, por así mencionarlo, o neblinas para entorpecer al hombre, para que el hombre solamente se centre en los problemas. Y esto afecta a la congregación, esto afecta a las iglesias, porque normalmente nos centramos en los problemas, nos centramos en las dificultades, nos centramos en el problema económico, en los problemas sociales. Pero más allá de todo, hermanos, necesitamos la visión que el apóstol Pablo tuvo, y él miró a un hombre necesitado. En nuestro tiempo, hermanos, es necesario penetrar en el corazón de cualquier persona. Mire, hay corazones necesitados, hay corazones con un hambre. Hay personas como este hombre en Macedonia, necesitado. Mire, no hay monstruos, hermanos. No hay a veces cuando salemos a ganar almas, se piensa en los peligros, se piensa en que va a salir alguien con un machete, o va a salir alguien con una pistola, y vemos esos monstruos, hermanos. Pero más allá de ver esto, más allá de ver los peligros, más allá de contemplar esto, necesitamos ver que hace falta, necesitamos ver que hay hombres necesitados, hombres suplicando, hombres clamando, hombres llorando, hombres implorando el favor de Dios, la misericordia de Dios. Así que la visión del apóstol Pablo, hermanos, de descender, cuando está descendiendo a Troas, no es la misma visión que tuvieron aquellos hombres famosos de la historia. Su visión fue totalmente diferente. Él mira a un hombre necesitado. Un hombre necesitado. La humanidad, sin duda, hermanos, está tan necesitada. Y dice la Escritura, rogándonos, diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. No solamente mira al hombre allí necesitado, mira al hombre, hermanos, implorando. Y este asunto, hermanos, se vuelve en una misión para Pablo. En nuestro tiempo, hermanos, en nuestro tiempo, el problema con lo que está sucediendo ahora es que en las iglesias no hay un fervor, no hay una visión, no se ve con claridad la tempestad de las circunstancias suben, nublan el entendimiento y se pierde la visión exacta de la iglesia. Hay congregaciones más enfocadas en edificar, hay congregaciones tratando de poner parchecito a todos los problemas que existen dentro de la congregación, mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, poniendo un parche en cada cortada que se hace, en cada problema que surge en las congregaciones. Y la congregación se nubla.
Y hace falta, hermanos, que el Señor nos dé la misma visión que le dio al apóstol Pablo, de ver la gente, ver a este hombre necesitado, ver a las multitudes necesitadas. Inmediatamente después hacerlo, hermanos, hacerlo en nuestra misión, hacerlo nuestro compromiso. Algunas personas llegan a pensar que lo de misiones, de ganancia de almas o en búsqueda de los perdidos, sencillamente tiene que ver con algo religioso. Hermanos, esto es mucho más allá que un mero pensamiento religioso. Esto es mucho más allá que una mera obra religiosa. Esto es una necesidad que el hombre tiene, que el hombre perdido tiene, que tú tuviste, que yo tuve, y que el Señor nos miró en esa necesidad y nos envió a su Hijo. Ahora el Señor le da la visión al apóstol Pablo. Él mira a este hombre e inmediatamente se le vuelve su misión y dice: tengo que ir, hay que descender, vamos a Macedonia. Inmediatamente, hermanos, se le vuelve su misión. Es una misión de él. Él está listo para pelear, él está listo para ir a conquistar, no como lo hicieron los otros conquistadores, pero él está dispuesto a llevar a cabo la misión. Mira, a veces se llega a pensar que la gente, porque es religiosa, porque sabe conceptos de moral, porque practica cierta religión, ya no necesitan. Todo el tiempo, hermano, y en todas las edades se ha practicado religión, y todos han tenido conceptos de moral, y todos han tenido ideas, y todos han seguido un pensamiento en todas las edades. Pero esto, hermanos, es mucho mayor. La misión que el apóstol Pablo está tomando es mucho más superior a todo esto. El apóstol Pablo, hermanos, aborda el tema ferviente. El apóstol Pablo toma el tema en serio. Él no está dudando sobre lo que él tiene que hacer. Y es interesante, hermanos, que en este tema, en esta obra de él, podemos notar una cosita más aquí. Dice la Escritura en el verso 10: cuando vio la visión, ¿qué dice? Enseguida procuramos partir. Note esto, hermanos. ¿Quién recibió la misión? ¿Quién recibió la visión, perdón? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo mira la visión de este macedonio necesitado, de este hombre necesitado. Y Silas y los que con ellos están, ¿qué dicen, hermano? ¿Qué le dijeron al apóstol Pablo? Apóstol Pablo, vete tú. Es tu visión. Es tu misión. Ve tú. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? ¿Y procuramos qué? Ve esto, hermanos, la unidad. La visión que el apóstol Pablo tiene, la misión que se le encomienda al apóstol Pablo, no se le vuelve solo para él. Esta misión, hermanos, requiere la unidad. La unidad. Estamos necesitados de esa unidad. En el libro de Efesios, de Efesios, dice que estemos solícitos de guardar la unidad. La unidad, hermanos. Mire, un hombre más unidad tienen un gran impacto. No es ir a solas, no es ir por mi propio camino. A veces la gente dice: no, pastor, pero yo salgo a evangelizar. No lo dudo. Pero este campo, hermanos, se necesita unidad, brazo con brazo, hombro con hombro. Vamos a compartir, vamos a llevar el evangelio, vamos a llevar la buena nueva, juntos, hombro con hombro. Mire, realmente no es cuánta cantidad de gente vaya. Pueden ir dos, pero si van con unidad, tenéis la fuerza para hacerlo, para cumplir con la misión. El apóstol Pablo, hermanos, él y su compañero llenaron todo Asia Menor, llenaron todo el mundo conocido con el evangelio. Solamente él y su compañero. El apóstol Pablo en toda su vida hizo 3 viajes misioneros,
Y el Señor le permitió aún llegar hasta Roma con el Evangelio. Cuando hay unidad, hermanos, las cosas son diferentes. Creo que lo que más falta en nuestro tiempo en las congregaciones es esa unidad. Unidad. Porque ya entendemos que el ser humano está necesitado, ya entendemos que es una misión, que es un compromiso que aquellos que lo han escuchado lo toman para sí, pero hay que trabajar hombro con hombro, dispuestos a luchar juntos por la misma causa. Aquellos hombres que conquistaron aquellas tierras en otro tiempo, hablando otra vez de Artajerjes, de estos grandes conquistadores, ellos enviaron a sus ejércitos a luchar hombro con hombro por estas tierras, y ahora el Señor está mandando a los suyos a alcanzar lo mismo, pero de una manera diferente y con un plan diferente. Hoy, hermanos, mucho más se necesita luchar, pero unidos. Mira, hermano, la causa de las almas no es mi causa, no es la causa de las almas, no es lo que al predicador se le ocurrió. La causa de las almas es la causa de Cristo. La causa de las almas es la causa de Cristo. Y esa causa debería de ser nuestra causa, hombro con hombro, buscando las almas perdidas, unidos. Que no se centre solamente en la polvadera o en la nube, en las dificultades, que podamos ver mucho más allá de los problemas que enfrentamos continuamente, que podamos ver a un hombre necesitado y que la iglesia tiene una misión y que se necesita una unidad, que se necesita la unidad de la congregación para poner el hombro y vamos a ganar almas y vamos a discipular las almas, vamos a alcanzar la causa de Cristo. Eso es lo que hoy más se necesita, hermanos. A lo mejor se emociona a través del mensaje. Pero que realmente agarre convicción en nuestro corazón y que Dios nos dé esa visión de ver las almas necesitadas. Que podamos agarrar el compromiso, que podamos ser serios en esta labor. Y mire, a veces cuando se gana almas, se invita a que toda la congregación viniera, pero realmente como miembros de la iglesia, los más responsables en alcanzar, hermanos, en la obra o hacer la obra, no son las damas. Está bien que las mujeres vengan a evangelizar, no hay problema, pero en esto, hermanos, necesitamos a los varones, a los hombres. Está bien que las familias vengan, no hay problema en cuestión de ello, pero se necesitan los hombres. El hombre necesita estar unido, volverse uno en la causa. A veces hay conflictos y hay quejas, hay murmuraciones porque, es que esto no sale, aquel no sale. Mire, debemos hacerlo nuestra causa. Siempre he dicho esto: si sale, pues que salga, y si no sale, pues que no salga. Y a veces las murmuraciones hacen que la otra gente se desanime. Lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es, aquí está mi hombro. Mire, rápidamente dice la escritura: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Esa manera, hermanos, no dijeron, está bien lejos. Otra vez volver a navegar, otra vez andar por los desiertos, otra vez andar por los peligros. No, hermanos, inmediatamente dice, pues vámonos. Hoy más que nunca, hermanos, realmente se necesita estar unidos en esta causa. Varón, yo no invito a que tu esposa venga. Yo te invito a ti, que tú tengas un compromiso en venir por las almas. Las mujeres tienen muchas labores en casa, y los niños y cosas. Y luego cuando sacamos a los niños, a veces se distrae, no, porque el niño llora, o luego los niños quieren ir al baño, y necesito ir al baño, y quiero ir al baño, y uno se distrae en todas estas cosas, y a veces, en vez de ser beneficio, viene a ser una frustración. Por eso el hombre es el que debería de estar en la evangelización, en la causa, en la ganancia de almas. Y cuando ya se establece una familia, entonces podéis ir con la familia. Eso no hay problema, porque ya hay confianza.
pero en la evangelización se requiere al hombre. De hecho, siempre el Señor, hermanos, leyendo la Biblia, aunque mujeres trabajaron en la causa, vemos a mujeres trabajando con el Señor Jesucristo, vemos mujeres trabajando con el apóstol Pablo, compartiendo el evangelio, vemos a mujeres, pero el Señor, hermanos, llamó a los hombres. El Señor llamó a 12, el Señor llamó a 70, el Señor llamó a hombres a la causa, al compromiso, al deber de ir a alcanzar las almas. Dios ha llamado al hombre, podemos observarlo aquí. Así que primeramente vemos, hermanos, la visión. Número 2, podemos ver el llamado. Dios llama a hombres. Dios está llamando a Pablo. Pablo dice, y se le mostró a Pablo. ¿A quién se le mostró? Mira, las mujeres a veces están más prestas para hacer, pero a veces están más prestas para hacer. A veces. Si esto es así en su vida, a lo mejor se puede corregir el asunto. Pero a veces las mujeres están más prestas para hacer, pero no por amor, no por la causa. A veces se está más presto para hacer porque entre las mujeres existe competencia, mucha competencia. Yo sé más, yo lo puedo hacer mejor. Y hay una competencia, y las cosas en el evangelismo no se hacen por competencia. Y aquí vemos que es el hombre el que está tomando, es el hombre al que se le está dando el llamado, es al hombre al que el Señor está hablando. Y esa es lo mismo en nuestro tiempo. Dios sigue llamando a los hombres. El hombre necesita poner su hombro en esta causa. Hermano, si no eres tú, entonces, ¿quién obtendrá la visión? Si no es el creyente, si no es el hombre salvo, ¿quién va a obtener la visión? ¿El incrédulo? ¿Si está perdido? ¿Quién es el que está teniendo la visión? El creyente, el hombre salvo. Al varón es al que se le está dando la visión. Es al hombre al que se le demanda. Y de hecho, hermanos, en la eternidad, en el día en que demos cuenta, a nosotros se nos va a llamar a cuentas por esta generación, a los hombres. Los hombres somos los responsables de lo que está sucediendo en nuestra descendencia, en nuestra generación. Somos nosotros los responsables. No podemos ser como el César, me lavo las manos y ya. No, hermano. Es un compromiso para el hombre, es un llamado para el hombre. La responsabilidad es para nosotros como varones. Tiene que haber unidad, hay una misión, etcétera. Pero el llamado es para el hombre. La necesidad humana está totalmente necesitada. Está sumergida en la oscuridad, en la niebla. Pero la voluntad de Dios, hermanos, es clara y es muy específica. Dios llama a un hombre y le va a decir claramente lo que tiene que hacer. A veces el hombre anda así turbado en que no sabe qué hacer. Donde hay turbación en los pensamientos, no reina la paz. La voluntad de Dios, hermanos, en nuestra vida siempre va a ser muy clara y muy específica. No, Dios no va a mandar al hombre a tientas. Dios va a llamar al hombre específicamente. Mire, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa, Macedonia, y ayúdanos. La voluntad, hermanos, de Dios siempre va a ser específica, va a ser clara. Pasa a Macedonia y ayúdanos. No hay una cuestión de incertidumbre en el asunto. Es algo muy claro lo que el Señor está mencionando. La voluntad, hermanos, de Dios siempre son específicas, siempre son claras. De hecho, hay voluntad de Dios para nuestra vida muy claras. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es muy clarísima. Estamos en un tiempo en que dicen: bueno, pero si confieso mi pecado y ya el Señor me perdona. Sí es cierto, hermanos, el Señor nos perdona. Es sin duda. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona. Sí.
Pero en el libro de Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque la voluntad de Dios en la vida del creyente, en todo creyente, es su santificación. El Señor nos sacó de la esclavitud y Él quiere lavarnos, renovar nuestro entendimiento a través de la palabra, Romanos capítulo 12, y santificarnos para su obra. Esa voluntad es muy clara, hermanos. Eso fue lo que sucedió en el apóstol Pablo y eso es lo que necesita suceder en nuestras vidas. Y después hay una voluntad de Él, es en el servicio, en llamarnos a la obra. Hay voluntad de Dios específicas para los varones. Mire, no todo varón está calificado para ser pastor. No todo varón está calificado para ser misionero. Pero déjeme decirle que todos los varones estamos capacitados para predicar de Cristo. Quizás no todos estamos capacitados para apacentar una iglesia, pero sí todos estamos capacitados para hablar del Señor. Aquí no hay ninguna excusa y esta es una voluntad de Dios para todos los varones específica, para todos los varones. Codea a su esposo, escuchas, para ti, sí, para que se despierte. Esta es la voluntad de Dios específica para todo el hombre, que todo el creyente varón, que él pueda involucrarse en esta obra del Señor. La voluntad de Dios, hermanos, no añade tristeza con ella. La voluntad de Dios, hermanos, es alegría. Es como el sol cuando resplandece por las mañanas. Es como cuando usted escucha una música clara que suena bien. Es una melodía agradable. La voluntad de Dios no es incertidumbre. Es clara y específica, muy, muy específica. Mire, le dijo al apóstol Pablo que fuera a Macedonia, porque había una necesidad allí. Pase por los supermercados, pase por las autopistas, vaya a sus trabajos y contemple que la voluntad de Dios es tan clara y visible para todos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Quizás nosotros estamos mirando al hombre corajudo, al jefe corajudo, al jefe gruñón, a aquel exigente. Es lo que a lo mejor se está mirando, pero más allá de ello, hermano, más allá de esto, ¿qué es lo que se ve? Un alma necesitada. Por eso la voluntad de Dios, hermanos, son muy claras, son muy específicas. Aunque la voluntad, hermanos, de Dios para todo el hombre es que todos los hombres lleguen a ser salvos y que vengan todos al conocimiento de la verdad. Y de esta manera entonces el hombre haría la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos ver entonces el llamado de Dios a la unidad, el llamado de Dios a la evangelización, el llamado de Dios a esta obra, a los hombres, a los varones, es el llamado de Dios. Así que no solamente somos llamados, hermanos, a la acción, sino que también somos llamados a estar unidos en esta causa. Mire, el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron problemas en Antioquía. Si leemos un poco atrás, y dice la escritura, y se separaron. Bernabé agarró a su sobrino y fueron a visitar. Pablo agarró a Silas y emprendieron su viaje aparte. Pero Bernabé y Pablo, hermanos, a pesar de las dificultades que ellos tuvieron en Antioquía, ellos avanzaron en la evangelización. A lo mejor usted mira en la iglesia y en todas las iglesias, no, si usted va a alguna iglesia y escucha la predicación del pastor y usted va a decir, ay, qué buena predicación el pastor. Pero ya conózcalo continuamente, conviva con él, a lo mejor hasta se desilusiona también del pastor. A veces va a una congregación y parece que todos los hermanos se saludan, se hablan, casi se dan besos así de cachetito, así. Ay, qué hermoso es este lugar. Pero ya nomás los conoce y dice, pues también todos están caídos. Y esto, hermanos, quita la unidad, hace que, ay, no, es que este hermano, aquel hermano, cosas así. Ya sabe lo que pasa. Mire, y todo eso desune
divide, aparta. La voluntad de Dios, hermanos, es que aunque haya todo esto, el creyente debe de mantenerse unido porque hay una causa mayor, hay un llamado superior. A lo mejor usted mira todos los problemas que suceden en el mundo. Por ejemplo, en esta semana, California en llamas, y para acá, para el norte, hundidos en la nieve. Y problemas y problemas y problemas, y en otras partes del mundo con otros tantos problemas. Y el creyente, hermanos, debería de estar unidos. A lo mejor usted mira problemas en su casa. Mire, aunque haya problemas, hermanos, tenemos una causa mayor por la cual debemos de estar unidos. Debemos ir a la acción en esa unidad, en esa cooperación. ¿Por qué? Porque tenemos una obra mayor, hermanos. ¿Cuál es la obra? Mire, lea en el verso 10, perdón. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, ¿qué cosa? El evangelio. No nos predicamos a nosotros, no nos anunciamos a nosotros. Hay algo que debemos anunciar. ¿Qué es lo que debemos anunciar? ¿Qué es lo que debemos de predicar? Es el evangelio. Es llamar a los injustos, es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es llamar a aquella gente de Filipo, es llamar a aquella gente como dice la escritura más adelante, y de allí dice, llegamos a Troas. Y zarpamos pues de Troas, vinimos directo a Samotracia, y de ahí a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y el apóstol Pablo, hermanos, va a aquel lugar llevando el evangelio. ¿Qué había en aquel lugar? Si leemos la historia en cuestión de Filipos, y si leemos la historia en cuestión de la zona, podemos ver, hermanos, que estaba la gente llena de religión. Pero aunque tuvieran religión, y aunque se consideraran justos, y aunque se consideraran personas con un pensamiento correspondiente a alguna deidad, ellos necesitaban el evangelio. Toda la gente, hermanos, necesita el evangelio. ¿Por qué? Porque no hay bondad, hermanos, en los perdidos. No hay. Todo hombre en cualquier lugar, en China, en Corea, en México, en El Salvador, en Honduras, etcétera, aquí en Estados Unidos, todo el ser humano es pecador. Y aunque mostremos cierta bondad, seguimos siendo pecadores. Todo el ser humano es pecador, todo ser humano es transgresor de la santidad de Dios, todo ser humano desciende de Adán y por consiguiente, la consecuencia, es pecador. Sigue siendo pecador y está establecido que es pecador porque va a morir, porque es un pecador. Vamos a morir y estamos sujetos a la muerte porque somos pecadores. Y se necesita, hermanos, el evangelio, predicar el evangelio. Cuando se predica el evangelio, hermanos, es liberar a los cautivos. El Señor Jesucristo, hermanos, Él predicó el evangelio. Él vino a dar vista a los ciegos. Él vino a sacar a los que estaban en la esclavitud por Satanás. Eso es predicar, hermanos. El evangelio es predicar la buena nueva. El apóstol Pablo, hermanos, tenía su deber de compartir el evangelio. Y nos preguntamos entonces, se necesita predicar el evangelio porque no hay justos, se necesita predicar el evangelio porque es lo que libera al cautivo. Pero ¿qué es el evangelio? Y el apóstol Pablo, sin duda, inspirado por el Espíritu Santo, nos especifica claramente en las Escrituras lo que es el evangelio. Él no se avergonzaba en predicar el evangelio, y nos dice en el libro de Primera de Corintios, un pasaje que usamos en la evangelización bastante, porque está muy claro lo que significa el evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Hay salvación. En esto consiste el evangelio. Hay esperanza. Alguien murió en el lugar de aquel macedonio. Aquel macedonio estaba clamando al Señor por liberación, y Cristo ya había muerto por ello. Pero el apóstol Pablo tenía que llegar a aquellas tierras y compartir el evangelio. Y el evangelio consiste en la muerte de Cristo. Hay alguien que murió, hay alguien que fue crucificado, llevando todos nuestros pecados sobre la cruz, sobre el madero. Hay alguien que te amó tanto que se entregó por ti. Hay alguien cuyo nombre es Cristo, o Jesucristo, o Jesús de Nazaret. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y dice la Escritura que Él duró 3 días sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es muy claro el evangelio, y esto es lo que nos manda a predicar. No nos manda, hermanos, convencer a nadie. No nos manda en que todos nos reciban. De hecho, si leemos anteriormente, dice la Escritura, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue ¿qué? Prohibido. No todos van a escuchar la palabra, no todos van a recibir la palabra, pero el deber sí es compartir la palabra. En el libro de Primera de Corintios dice que Él les compartió el evangelio, y que la gente es salva al creer en el evangelio, no en el hacer, el creer en el evangelio. Pero también dice claramente que hay gente que no ha creído en el evangelio. En el capítulo 15, versículo, dice en el verso 2, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois. Pero luego cheque la siguiente frase: si no creísteis. Es que cuando el evangelio llega a una vida, hermanos, la vida es transformada. Sí o sí. El Señor no deja a la persona en la misma oscuridad. ¿Por qué? Porque el Santo Espíritu de Dios viene al corazón de la persona y trae alumbramiento a su corazón. El espíritu del hombre se comunica con el Espíritu de Dios y empieza la vida nueva. Si no creísteis, en vano. Hay gente que ha escuchado acerca de Jesús. Hay gente que, de hecho, una señora fue a ver la película de mucha gente fue a ver la película. Pero en el cine, una mujer anciana murió de la impresión por cómo veía la escena de aquel hombre que estaba siendo crucificado, cómo lo latigaban, cómo lo abofetearon, toda esa escena, y se impactó tanto. Y ahí en el cine, ella pudo haber visto toda esta escena, hermanos, pero si ella no creyó en el evangelio, si ella no entendió que todo lo que aquella persona había hecho era para el bien de ella, de nada sirve. Tú puedes estar aquí en la iglesia, pero si tú no has creído en el evangelio, si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, déjame decirte entonces una muy mala noticia: estás doblemente condenado, porque ya estás condenado por ser pecador, pero estás doblemente condenado porque no has recibido el evangelio. Y el que rehúsa creer en el evangelio, ya no hay salvación para él, porque la salvación del ser humano se encuentra en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo claramente: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El único que puede salvar los pecados, el único que puede dar vida, en el único que se anuncia, y lo que el Pablo anunciaba, es que Cristo Jesús es el autor de la vida, el consumador de nuestra fe, y que solamente a través de Él. Mira, tú puedes ser bautista, fundamental e independiente, hueso colorado, y te sabes todos los libros de la Biblia al derecho y al revés, y estás graduado, tienes estudio hasta de doctorado y todo eso, pero si no tienes a Cristo, nada te sirve.
porque esto es personal. Tú puedes haber nacido en la cuna bautista, joven, niño, y estar desde la cuna, y es más, antes de la cuna, en el vientre de tu madre, y escuchar el pastor, y te movías allá en el vientre cuando escuchabas al pastor. Y puedes pasarte todo el tiempo en la cuna. Pero si tú no has aceptado a Cristo, teniendo ya conciencia, y si no has puesto tu fe en Él, el formar parte de una congregación, el formar parte de una familia creyente, no significa que eres salvo. Se necesita a Cristo en tu corazón. Necesitas a Cristo urgentemente. No hay otro sacrificio como el de Cristo. No hay. Búscalo donde quieras. No lo hay. Hay un solo camino y hay una sola verdad. Y la salvación solamente está en Cristo. Nada más. Y el apóstol Pablo iba a predicar el evangelio. Y es lo que se sigue predicando: el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo vive por siempre. Y como Él vive, Él tiene el poder para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Pero es necesario que creas. Así que, hermanos, podemos ver en la visión del apóstol Pablo, la obra que el apóstol Pablo realizó. Podemos ver el llamado del apóstol Pablo. Y es lo mismo, y sigue siendo lo mismo para nosotros. Dios no cambia. El Señor nos sigue mostrando la necesidad que existe en el ser humano y que nosotros tenemos el evangelio en nuestras manos, y llama a los varones a que se involucren en la obra del evangelio. Evangelizar, ganar almas, compartirlo, crean o no crean. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad, y necesitamos estar hombro con hombro o con unidad en llevar esto, hermanos. A lo mejor tú has visto muchos defectos y los vas a seguir mirando, porque vivimos en un mundo totalmente caído. Pero te voy a decir algo: Cristo nunca te va a fallar. Pon tu mirada en Cristo y sirve a Cristo, porque aunque todos te abandonen, Él nunca te va a abandonar. Trabaja para Él, haz la obra de Él. Amigo, a lo mejor tú a lo mejor tú habías escuchado el evangelio en alguna ocasión. A lo mejor tú sabes que Jesús murió por ti, pero a lo mejor tú no has tomado la decisión de aceptarla. Porque a lo mejor tienes miedo a lo que van a decir. A lo mejor tienes miedo de traicionar tu religión. Pero ni tu papá, ni tu mamá, ni la religión, nadie ha muerto por ti como murió Cristo. Y nadie ha podido levantarse de los muertos como se levantó Cristo. Y aquí tiene que ver con tu vida, con tu eternidad. ¿Por qué no tomas la decisión ahí donde estás? Señor, soy un pecador, perdóname, sálvame. Y hermanos, nuestro deber es compartir el evangelio siempre. Siempre, en todo lugar hay necesidad. Que el Señor nos ayude a estar unidos en la causa mayor que tenemos. Que el Señor nos dé visión. Que el Señor abra nuestro entendimiento para ver las multitudes como Él las ve. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, mientras que mi hermano toca el piano. Hay dos llamados. Llamados a trabajar en esta obra. Hay una necesidad de compartir la palabra. Somos responsables. ¿Qué vas a hacer con esta obra del Señor? ¿La vas a seguir posponiendo? Es nuestro deber. Amigo, si estás sin Cristo, este llamado es para ti. A lo mejor has escuchado de Él, pero no lo has aceptado. La Iglesia Bautista no te salva. La Iglesia Bautista te predica el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Con aceptar a Cristo no te digo que te hagas miembro de esta iglesia, no, pero sí que te hagas miembro de la familia de Dios. Ahí donde estás, tú puedes decir: Señor, yo soy un pecador, lo reconozco, es cierto,
Pero hoy reconozco también que Cristo murió por mí. Lo creo. Y lo he sabido por mucho tiempo. Pero hoy, yo te abro mi corazón. Te pido que me perdones. Sálvame. Y te entrego mi vida a ti. Y dice la Escritura que si nosotros venimos a Él con fe, creyendo, Él no nos echa fuera. O si tú realmente has aceptado de todo tu corazón. Para alguna gente dice, pero eso es todo. Sí, eso es todo, porque Cristo pagó por nosotros. Lo que a Él le costó nadie lo puede pagar. Así que tú sencillamente es aceptar a Cristo. Y si lo haces, si le invocas a Él, Él te otorga el don de la vida eterna. Él no miente. Padre amado, Señor, gracias. Gracias por la salvación. Señor, despierta, Señor, a tu iglesia. A esta iglesia local en que seamos dados, Señor, a la evangelización. A que podamos poner hombro con hombro en esta tu labor, oh Dios. Hay tanta necesidad, hay tantos perdidos. Ayúdanos a verlos, Señor, como tú los ves. Ayúdanos a no excusarnos, sino más bien a ser responsables con lo que nos corresponde. Te lo pido, mi Dios. Y mi Dios, si hay alguien que aún no es salvo, que el día de hoy pueda ser el día de su salvación. Obra en sus vidas, Señor, que no salgan de este lugar sin haber invocado tu nombre, creyendo en tu nombre. Te lo pido, Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén.